y te va a hacer falta para otras actividades. Entonces, hablar de los hijos y el ministerio, yo lo puedo hablar desde dos perspectivas diferentes, como pastor y no como pastor, porque no siempre fui pastor. Así que he pasado la experiencia de asumir un reto que todo padre tiene en cuanto al balance de su tiempo para cumplir con todas las asignaciones que tenemos de Dios. Porque los hijos es una asignación de Dios. Nuestro trabajo para sostener a nuestra familia también es una asignación de Dios. Y nuestro trabajo en la iglesia, nuestro trabajo en la congregación, en la obra de Dios, también es una asignación de Dios. Así que ninguna de estas áreas debemos descuidar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces nos desbalanceamos? ¿Por qué a veces hay algunas situaciones que nos sacan de la perspectiva correcta en lo que a nuestro tiempo tiene que ver? Bueno, hay muchas cosas. Tal vez no tenga el tiempo para cubrirlas todas ellas. Algunas veces yo me he dado cuenta que hay manipulación. Hay manipulación y muchas veces de parte de los hijos hacia los padres. Y cuando caemos en ese error, cuando los padres caemos en el juego de la manipulación de los hijos, porque el niño no quiere ir a la iglesia, porque el niño no quiere ir a las actividades, porque el joven tiene otras cosas en mente y te va sacando de aquel tiempo que corresponde a estar en la iglesia, en la obra de Dios y en las actividades que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Entonces, eso, por supuesto, puede ser un peligro. Ahora, ¿qué podríamos hacer o qué podemos hacer los padres para que nuestros hijos no estén en esa manipulación, o para que nuestros hijos nos apoyen y como familia todos estemos en una misma página, en que hay un tiempo para ir al parque, hay un tiempo para ir de compras, hay un tiempo para ir de paseo a visitar a la tía Julia, pero hay un tiempo también para estar en la casa de Dios? ¿Qué debemos hacer los padres? Bueno, te voy a decir por experiencia, porque con nuestros hijos pasamos muchas experiencias. Una de las cosas que yo puedo recomendar esta noche es que como padres ayudemos a nuestros hijos en cualquier grupo de edad a la que corresponde, si son niños, adolescentes o jóvenes, ayudémoslos, motivémoslos a involucrarse también en las cosas de la iglesia, en las cosas de Dios, en las cosas que tienen que ver con la obra del Señor. Si son niños, hay escuelas dominicales, tal vez hay cultos de niños, tal vez hay actividades de niños, tal vez hay campamentos de niños. Si son adolescentes, hay actividades para adolescentes. Si son jóvenes o están en la edad de la juventud, hay tal vez cultos juveniles, tal vez hay campamentos juveniles, etcétera. Pero nosotros como padres debemos ayudar a nuestros hijos a estar involucrados en los asuntos de la iglesia, que ellos también sientan no solamente que se les está forzando, o sea, no necesariamente, no tiene que ser así, sino que debe ser algo como parte de la vida de ellos, porque esa formación la tenemos que dar nosotros. Ahora, la Biblia lo dice. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces la Biblia nos está dando un consejo, y es un consejo que no podemos evadirlo. Debemos estar ahí. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Cuando nosotros ayudamos a nuestros hijos, cuando estamos dando o llevamos al hogar una atmósfera donde la familia se siente que hay un tiempo para la iglesia, que esto no es un asunto de papá o de mamá solamente, que también es un asunto de los hijos. Entonces, ¿cuál es el beneficio al hacer esto? Bueno, muchos beneficios. Número uno, esto ayuda a que el niño, el adolescente o el joven fortalezca una relación con Dios, porque al fin de cuentas, eso es lo que lo va a ayudar en la vida. Entonces, ayudarlo a que fortalezca, sea fortalecido en una relación con Dios, en una buena relación con Dios. Número dos,
al involucrarlos, es una manera en que ellos van a descubrir el propósito que Dios tiene para con ellos. No crean que el propósito de Dios para con nosotros llega hasta que tenemos 30 años, 40 años, 50 años. No, de ninguna manera. Eso es un error pensar así. Así que desde niños ellos van a ir descubriendo el propósito de Dios para con ellos. Número 3, les ayudamos a descubrir los dones que Dios tiene para con ellos. En mi experiencia personal, nuestros hijos, yo no era pastor, ellos siempre entendieron que había un tiempo que correspondía a estar en la casa del Señor. Ese era un tiempo para estar en la casa de Dios. Era un tiempo para ir y compartir con los hermanos y compartir y estar envueltos e involucrados en las diferentes actividades. Porque esto es lo otro. Debes ayudar a tus hijos a que se involucren en las actividades que hay dentro de la iglesia, que ellos se van a sentir identificados con aquellas actividades cuando nosotros en el hogar estamos dándole una formación y estamos contribuyendo a que haya una atmósfera donde toda la familia se ve involucrada. El problema es que muchas veces hay padres que toman que el asunto de la iglesia es para el papá y la mamá y que los hijos solamente les acompañan. Los hijos no deben de ser acompañantes de los padres solamente al llegar a la iglesia. Los hijos deben de ser activos, involucrándose en las diferentes actividades que hay para ellos también. Entonces hay una mentalidad muchas veces en los padres que piensan que, bueno, que nos acompañen, que los hijos son acompañantes. De ninguna manera. No es así. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. No como un acompañante, sino como un miembro activo. Un niño es un miembro activo dentro de la iglesia. No lo veamos de una manera menor a eso. Así que yo mismo en mi experiencia personal me vi sorprendido porque dije hace momentos que les ayudamos a nuestros hijos a que se descubran esos dones que Dios tiene para con ellos. Yo nunca pensé que mis hijos iban a estar tocando instrumentos de música, bajo, guitarra, que iban a ser vocalistas, que iban a Dios a usarlos en el ministerio del canto, que iban a desarrollar liderazgo, etcétera, etcétera. Pero esas cosas no vienen de la noche a la mañana. Esas cosas no vienen de la noche a la mañana. Hay que trabajar para esto. Hay que, por supuesto, orar. Siempre hay que orar. Pero te voy a decir algo, tú que estás aquí conectado esta noche, hay algo muy importante que se llama altar familiar. No sé cuántos han escuchado o cuántos ponen en práctica esto, pero nuestros hijos recuerdan, cada uno de ellos, que en nuestra casa siempre había un altar familiar. ¿A qué me refiero con esto? A que había un tiempo dentro de la casa, no necesariamente había que ir al templo, no necesariamente había que esperar el domingo o el día de reunión en el templo. En nuestra casa había un momento en el cual, como familia, orábamos al Señor, leíamos la palabra, ingiríamos de la palabra, hablábamos de la palabra y teníamos ahí nuestro culto familiar. Y ellos fueron formados en esa manera. Entonces, estas son cosas que déjame decirte que esto es como la semilla que pones en el terreno y un día va a dar su fruto. Entonces, a hablar de los hijos y el ministerio, por supuesto, de que es un asunto, y cuando digo el ministerio no estoy hablando solamente como pastor, no importa que tú eres dentro de la iglesia, si eres ujier, si eres de los diáconos, si eres de los que están en el ministerio de alabanza, si eres de los caballeros, de las damas, etcétera, etcétera, eso no importa. Todos delante de Dios debemos de cumplir con nuestra asignación. Pero también déjame decirte algo más. A veces no solamente los hijos manipulan. Y aquí voy con el respeto al pastor Jerónimo y al pastor William. Pero muchas veces pueden haber pastores o líderes que manipulan a miembros también a que den más tiempo en la iglesia del que corresponde dar. Porque hay un tiempo, repito, que es para la familia, para los hijos. Hay un tiempo que es para el trabajo secular.
Y hay un tiempo que es para la iglesia o para la obra del Señor, para estar involucrado en las actividades. A veces hay buenos líderes, a veces hay buenos hermanos, muy fieles, pero no se les puede demandar más tiempo del que les corresponde dar dentro de las actividades de la iglesia, porque tienen familia, tienen hijos y tienen otras actividades. Y tampoco se puede ser manipulado por ese lado. Al fin de cuentas, no es ni tu hijo, no es ni el pastor, no es nadie más que tú quien va a determinar qué es el tiempo, pero a determinar conforme a lo que la palabra de Dios dice. Quien va a determinar el tiempo que corresponde para tus hijos, que corresponde para tu trabajo, que corresponde para la iglesia y para las diferentes actividades en las cuales pues nos involucramos. Ahora, como hijos de Dios, sabemos que tenemos que dar fruto. Y también llevar esta instrucción, esta motivación a nuestra familia, a nuestros hijos, para que ellos también sean árboles que den fruto. Bueno, creo que perdí la noción del tiempo y quiero, en los 30 minutos que me respondían, quiero dar tiempo a las 3 preguntas, si hay alguna pregunta en cuanto a esto. Muy bien, si alguien tiene preguntas puede quitar el mute y presentar la pregunta. Mi esposa y yo estamos agradecidos con el Señor. A ninguno de mis hijos les he dicho, ustedes tienen que servir al Señor. Pero todos ellos, son 7 hijos los que tenemos. Todos están en el ministerio, sirviendo al Señor. Definitivamente es el mejor regalo. Eso dice mi esposa a cada rato que testifica, que el mejor regalo que el Señor nos ha dado hasta hoy es precisamente que nuestros 7 hijos e hijas están sirviendo en la obra del Señor. Gloria a Dios. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Algunos tienen alguna pregunta? No se cohíban, tienen el momento apropiado para hacerlo. Yo tengo una pregunta, aunque no estoy en video, ¿me escuchan? Sí, cómo no. Dios te bendiga, Grace. Bendiciones a todos. ¿Cómo se lidia cuando un joven ya tiene su corazón herido porque digamos que los padres no le han dado el tiempo, no tuvieron la sabiduría cómo enseñarle de compartir ese tiempo y se ha perdido? Entonces digamos que ahora ya es un joven, está herido. ¿Cómo se puede lidiar para empezar a involucrar? Porque es que no es demasiado tarde, pero una manera de cómo lidiar para empezar a involucrar o empezar a ganar o enseñarle ese tiempo a ese joven. Bueno, el tiempo que pasó ya pasó, ¿verdad? No, a veces uno dice vamos a recuperar el tiempo, eso ya no se recupera. Cada momento que pasa no se repite, no regresa, pero para tratar de ayudar en lo mejor posible en una situación así, en primer lugar, el padre debe reconocer haber fallado. Sí, y como padre, al reconocer que hemos fallado, debemos de tener la humildad y debemos de tener ese carácter, el carácter que el Señor pone en nosotros para ser humildes y pedir inclusive perdón a nuestros hijos cuando sabemos que hemos sido tal vez no completamente, pero de alguna manera causantes a que ellos no estén o no hayan tomado o hayan recibido esas heridas de las cuales nuestra hermana estaba hablando.
Entonces, número 2, después de hacerle ver a nuestro hijo, te fallé, hijo, ha sido parte de esto, culpa mía, pero todavía tenemos tiempo, todavía hay oportunidad porque hay vida y mientras el Señor nos tiene con vida, podemos enderezar las cosas, podemos hacer las cosas diferentes de aquí en adelante. Así que yo creo que ante esa situación en la que un joven ha sido herido porque, si recuerdo bien la pregunta, es porque no se le dio el tiempo adecuado, etcétera. Entonces, como padre, uno debe de reconocer y debe ayudar en el aspecto de que el hijo sienta que hay un padre ahí que reconoce que también fue culpa de él, aunque es una culpa que quizás compartida, pero que hay un padre que está extendiendo la mano para ayudar a ese hijo y para seguir adelante en la vida, ¿no? Tengo una pregunta anónima. La pregunta es, ¿cómo lidiar con un hijo que amenaza al padre con irse de la casa si lo fuerza a ir a la iglesia? Y quizás esa sea una pregunta para el siguiente tema, que el siguiente tema es la rebeldía. Quizás esa pregunta sea mejor para el siguiente tema. Okay. ¿De la rebeldía? Sí. Ah, perdón, pensé que había terminado su... Disculpe. Oh, es que este era el tiempo para los dos temas. No, disculpe, pensé que era nada. Tengo otra pregunta de anónima. Pregunta, ¿qué pasaría si el padre quisiera que el hijo o la hija esté involucrado dentro de la iglesia en algún ministerio, pero el hijo no quiere? Pero el padre quiere porque como familia todos tenemos que servir. Prácticamente el padre fuerza, pero la mente y el corazón del hijo está en otra parte. Bueno, estoy entendiendo de hijos menores de edad, pero aunque sean hijos menores de edad, yo creo que un padre no debe forzar a sus hijos a servir, puede forzarlos a estar en la iglesia, porque son menores de edad, a ir con el papá o la mamá a la iglesia, pero no forzarlos a servir. Creo que esto no es sabio y no va a darle una formación de hacer las cosas con amor a nuestros hijos. Las cosas hay que motivarlos, hay que ir preparando el ambiente de motivación y de involucrarlos, pero no forzarlos a servir en las actividades de la iglesia. Ok. Muy bien, entonces pues proseguimos con el siguiente tema, Pastor Mairena, con la rebeldía. Oh, son seguidos los temas, entonces pensé que sí. era... Ok, sí. Muy bien. Bien, vamos a tomar entonces los minutos para ir a la rebeldía. Wow, este es un tema, por supuesto, ¿verdad? Donde quizás los que estamos aquí en este panel, conferencistas o oyentes, tenemos experiencias propias de rebeliones en nuestra juventud, de rebeldía, y es una situación muy complicada, por supuesto, para los padres, cuando les toca lidiar con esos tiempos que muchos de nuestros hijos suelen presentar, tiempos, ¿verdad?, donde hay cambios, donde muchas veces esos cambios los llevan a tener un comportamiento rebelde, un comportamiento que el padre dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Así no era mi hijo, así no era mi hija, pero son cambios. Debemos entender que la vida del ser humano es una vida de cambios, es una vida de etapas, de ciclos. Hay ciclos que terminan y ciclos que comienzan. Entonces, en un momento se acabó la niñez y viene la adolescencia, en otro momento se termina la adolescencia y viene la juventud, y son los ciclos, ¿verdad?, con los que vivimos. Se me viene ahora mismo a la memoria, hace algunos años escuché un mensaje de un predicador, hermano Pastor Jerónimo, se sabe de quién estoy hablando, el pastor Saturnino Cerrato. Hace algunos años el pastor Saturnino Cerrato predicó un mensaje y me llamó la atención. Parte de ese mensaje dice que llegaron, era creo que para tiempo de diciembre y eso,
y fueron a una cárcel con un grupo de hermanos que estaban haciendo misiones, y fueron con regalos, con alimentos, con cuestiones de higiene personal y todo eso para regalarla a todos los que estaban detenidos en esa cárcel, y pidieron permiso para entrar y fueron bienvenidos. Sacaron a los detenidos al patio y empezaron a repartir todas las cosas. Les repartieron a todos y les quedaron todavía, les sobraron unas cuantas cosas, y ellos preguntaron al administrador de la cárcel o el encargado que si ya no habían más detenidos, que si ya no habían más ahí para entregar porque les habían quedado cosas. Y le respondieron, sí, hay unos todavía, pero son los más peligrosos y no los hemos sacado al patio porque son los peligrosos. Entonces, el pastor decía en su mensaje que ellos insistieron en que si los podían llevar con estos que son los más peligrosos, para darles también y que ellos tuvieran esas regalías que habían llevado. Y los llevaron con algunos escoltas, con algunos guardas ahí para protección. ¿Cuál fue la sorpresa de ellos? Que cuando llegaron a las celdas donde estaban los más peligrosos, el grupo de los peligrosos, casi ninguno de ellos pasaba de los 20 años. Los más peligrosos eran muchachos de 15, 16, 17 años. Eran muchachos que al verlos todavía, muchos de ellos, decía el pastor, se les miraba las caritas del rostro de niños. ¿Qué fue lo que pasó con estos muchachos? Tenían algo en común. El pastor decía, algo en común. Y lo que tenían en común es que cuando les preguntaron, ¿qué hiciste? ¿Por qué estás en esta vida? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y casi todos respondían, por problemas en el hogar y por la influencia de amigos. Y digo amigos entre comillas. Entonces, las dos razones comunes por las cuales ellos estaban ahí, los peligrosos, estos jóvenes muchachos con una vida por delante, es porque dentro de su hogar no había un hogar funcional, sino un hogar disfuncional, y porque aquellas amistades, aquellas influencias les habían colaborado para llevar una vida como esta. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en la primera carta, el capítulo 15, el verso 33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso es lo que el apóstol Pablo escribe. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Podríamos decir las malas compañías también corrompen las buenas costumbres. Usted y yo sabemos que hay relaciones y amistades tóxicas en esta vida y que afectan negativamente el pensar y el proceder de los demás. Especialmente los adolescentes y los jóvenes son muy propensos a ser influenciados. Muy propensos a ser influenciados por los amigos, etcétera, por aquellos agentes externos que ejercen de alguna manera influencia. Pero déjeme decirle algo en esta noche. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, no erréis, las malas conversaciones o las malas compañías corrompen buenas costumbres. No vayamos a pensar que eso solamente es allá, lejos en la escuela, allá donde están, en aquella esquina, reunidos con amigos. Muchas veces, lamentablemente, eso sucede dentro del hogar. Las malas conversaciones están dentro del hogar, dentro de la casa, dentro de la familia. Muchas veces el influenciar negativamente para un pensar y proceder delictivo o negativo está dentro de casa. Entonces, los padres somos figuras de significado para nuestros hijos, para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes. Yo te pregunto en esta noche, ¿de qué manera nosotros hablamos en el hogar? Escucha lo que dijo el apóstol, lo que escribió el apóstol. Las malas conversaciones
corrompen buenas costumbres. ¿Cómo son nuestras conversaciones en el hogar? ¿Cómo hablamos del vecino? ¿Cómo hablamos de la familia? ¿Cómo hablamos del compañero del trabajo? ¿Cómo hablamos del pastor? ¿Cómo hablamos de los hermanos de la iglesia? Esas conversaciones, nuestros hijos las escuchan. Ellos las reciben. Y si no son buenas conversaciones, ¿cómo le vas a pedir peras al olmo? Entonces hay un asunto aquí. Muchas veces el padre se da contra la pared hasta que el hijo llegó a cierta edad y dice, este hijo está rebelde, este muchacho se me descompuso. Pero aquí voy con aquellos que todavía tienen niños pequeños. ¿De qué manera nosotros estamos influyendo para que nuestros hijos se mantengan siempre en un pensar y en un proceder correcto? No perfectos, pero correctos. ¿De qué manera nosotros podemos influenciar con ellos? ¿Qué influencia le damos a nuestros hijos cuando en la iglesia tenemos una cara y en casa tenemos otra cara? ¿Qué influencia nosotros provocamos en nuestros hijos cuando somos muy santos delante de los hermanos y en la congregación? Y llegamos a casa a pegar gritos y a tirar cosas. ¿Qué efecto provocamos en ellos cuando en aquellas situaciones difíciles de la vida, después que en la iglesia decimos que somos hombres y mujeres de fe, dentro de la casa pegamos 4 gritos y decimos, aquí no sabemos qué hacer, qué es lo que... Y empezamos a renegar contra todo. Entonces a veces pensamos que la mala influencia está afuera solamente. Pero debemos de tener el cuidado porque la mala influencia puede estar dentro de casa, dentro de la familia misma. Puede estar la mala influencia. Ahora, yo decía al comienzo, ¿verdad? Esto es un asunto de los retos de la crianza y que los hijos son herencia del Señor, son herencia de Jehová. Amados, los hijos son algo especial. Déjame decirte, el apóstol Juan escribe en el evangelio de su propio nombre, el evangelio de Juan, capítulo 8, verso 35. Hay algo que el Señor Jesús dijo, y fue lo siguiente. Jesús dijo, el esclavo no queda en casa para siempre, pero el hijo queda en casa para siempre. Es decir, tu hijo siempre será tu hijo. Tu hija siempre será tu hija. Tus amigos no siempre serán tus amigos. Tu pastor quizás no siempre será tu pastor. Es más, te voy a decir algo aquí que no debería ser así y puede provocar alguna reacción de por qué dice eso, pero es la realidad de la vida. A veces hay esposos que no tienen a su esposa para toda la vida y hay esposas que no tienen a sus esposos para toda la vida. Lamentablemente, ¿no? Pero los hijos serán para siempre. Porque nunca podrá decir voy a cambiar de hijo. Hay hombres que dicen voy a cambiar de esposa. Hay esposas que dicen voy a cambiar de esposo. Pero nunca un padre podrá decir voy a cambiar de hijo. Y ningún hijo podrá decir voy a cambiar de padre. Porque siempre será tu hijo. Y para el hijo siempre serás tú el padre y la madre. Pero hay momentos en los que como padres tenemos que lidiar con situaciones difíciles porque nuestros hijos han tenido un cambio en su pensar y en su proceder. Sí, no es fácil, pero afrontamos esas situaciones. ¿Cómo podríamos? Bueno, siempre tenemos que ir a nuestra ayuda perfecta, nuestro ayudador, nuestro guiador. Sabemos que es el Señor. Hay algo que yo puedo aconsejar en esta noche a cada padre, y es que nunca sueltes a tus hijos de ese abrazo de amor en la oración. De la oración nunca sueltes a tus hijos. Cada mañana, cada padre debería estar orando por sus hijos. Ahora,
Me dirás, pastor, pero yo siempre oro por ellos, siempre he orado por ellos, pero ahora mismo estoy viviendo una situación difícil con mi hijo, con mi hija, con nuestros hijos. Te voy a dar otro consejo también. Busca ayuda espiritual con tus pastores, consejeros de jóvenes. A veces hay padres que el orgullo los consume, que no quieren que nadie sepa nada y que nadie resuelva mis problemas. No se trata de eso. Se trata de buscar ayuda cuando la necesitamos. Hay consejeros espirituales, consejeros en la palabra del Señor que Dios los usa para dar el consejo adecuado. Ahí están tus pastores. Entonces es importante que vayamos a ellos. Hay un libro, es una compilación de escritos, lo escribe Les Thompson, se llama La Familia. Este es un libro usado como texto de estudio en algunos institutos bíblicos. Y Les Thompson en su compilación escribe 10 cosas que no debemos hacer los padres. Te la voy a leer rápidamente para después dar el tiempo a las preguntas. 10 cosas que no debemos hacer, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que nosotros, amados, no debemos hacer y equivocadamente las hacemos y después nos damos contra las paredes. Por ejemplo, esto no está en las 10 cosas que voy a leer, pero por ejemplo, hay padres, hablando de lo que yo mencioné en el primer tema de las actividades de las iglesias, hay padres que no involucran a sus hijos, que no los apoyan. A veces hay actividades en la iglesia y los padres, en vez de apoyar a sus hijos para que estén envueltos en las actividades, en un campamento, en un culto de niños, en un culto juvenil, los detienen, los bloquean. Y cuando pasa el tiempo y los hijos toman algunas actitudes, en ese momento los quieren empujar de cabeza dentro de la congregación, dentro de las actividades de la iglesia. Pero cuando tuvieron las oportunidades, cuando se dan las oportunidades de que los hijos están involucrados, los mismos padres muchas veces son el freno para que los hijos estén involucrados en las cosas de Dios. Les Thompson, en su libro, que es una compilación de escritos, dice que hay 10 cosas que no debemos hacer. No debemos hacer. Dale al niño todo lo que él quiera. Así crecerá con la idea de que el mundo le pertenece. Número 2. Cuando diga palabras feas, celébralo con risas. Apláudele. Y hazle pensar que es muy inteligente diciendo esas cosas. Número 3. No le des ninguna instrucción espiritual. Está muy pequeño. Espera que él sea grande y que él decida por sí mismo. Número 4. Nunca le digas a él que está incorrecto. Hazle creer que él siempre tiene la razón. Que los demás están equivocados. Número 5. Recoge todo lo que él deja tirado, todos sus desastres. Tú eres el padre. Ve y recoge los libros, los zapatos, la ropa. Hazle todas las cosas para que él se acostumbre a no tener responsabilidad. Número 6. Deja que él vea cualquier programa en la televisión y que lea cualquier revista que llegue a sus manos. No le interrumpa su momento de recreación. Número 7. Pelea frecuentemente con tu esposa o con tu esposo. Y si gritas delante de ellos, mejor todavía. Número 8. Dele a su niño todos los gustos que él quiera tener. Número 9. Hágale caso cuando él le diga que no vayan a la iglesia. Escucha a tu niño, él es sabio. Y número 10. Póngase de parte de su hijo. El niño tiene la razón. El maestro está equivocado. La policía está equivocado y el pastor se ha equivocado también. Tu hijo tiene la razón.
Son 10 cosas que Les Thompson escribe o plasma en su compilación, el libro titulado La Familia. Así que cierro con esto mi tiempo sobre este tema. Por supuesto, es un tema tan amplio, ambos, y no, uno quisiera decir tantas cosas, pero tenemos que sujetarnos a esto, y agradezco la invitación que me ha sido hecha, así que con esto cierro mi participación. Gracias, Pastor Mairena. Vamos a dar lugar a 2 preguntas o inquietudes de parte de los que han tomado parte en este Zoom. Pueden quitar su mute y hacer la pregunta, 2 preguntas. Vamos a dar lugar porque el tiempo está corriendo. En cuanto a la rebeldía. Bueno, en realidad tenemos una que fue la que presentó Marlene. La pregunta anónima acerca de algo acerca de amenaza, ¿qué pasaría cuando un hijo amenaza al padre de irse de la casa si le sigue diciendo que vaya a la iglesia? Bueno, como lo decíamos, ¿verdad? Anteriormente, que muchas veces hay una manipulación de parte de los hijos, y hay una manera en que a veces el hijo desde pequeño, déjame decirte, desde pequeño, desde muy niño, desde que está en la cuna, aprende a manipular, y ustedes lo saben bien. Aquí todos los padres lo sabemos perfectamente. Aquel niño que llegó al templo, iba a comenzar el servicio, y antes de que comenzara él estaba jugando con su camioncito y jugando, y entonces la mamá se lo quita porque él está jugando. La mamá le dice: dame eso ya, que me vas a volver loca. Pero comienza el servicio y el niño empieza a decirle a la mamá: dame el camioncito. No, ya comenzó el servicio. El camioncito, o te voy a volver loca. O sea, los niños saben cómo manipular y cómo hacer todas las cosas. Ahora, si un hijo se te amenaza que se va a ir, bueno, cada circunstancia tienes que medirla, tienes que sopesarla. Si es un hijo menor de edad, tú sabes de que tienes toda la autoridad para detenerlo, y tienes que estar sujeto a la autoridad misma. Si es necesario hacerlo, lo puedes hacer. Pero si es un hijo mayor de edad, por supuesto, no vas a poder detenerlo porque es mayor de edad, va a tomar esas decisiones. Pero yo, amados, ante esa pregunta, yo quiero decirte lo siguiente: cada padre de familia que es un hijo de Dios, una hija de Dios, debe saber en qué terreno está parado, y de ese terreno que estás parado, si es en el terreno de la obediencia a la palabra del Señor, no debes de moverte de ahí. No debes permitir que un hijo te saque de ese estatus de obediencia a Dios en primer lugar. La Biblia dice que el hijo debe honrar a su padre y a su madre, correcto. Los hijos deben honrar a su padre y a su madre. Y que si me manipulas con que se va a ir de la casa, bueno, ya eres capaz de sostenerte solo, eres capaz de ser independiente, pues puedes hacerlo. Algunos de ustedes dirán: pero pastor, eso es muy duro, ¿cómo voy a tirar a mi hijo a la calle? No, es que no estás tirando a tu hijo a la calle. Yo no estoy diciendo aquí a nadie que esté tirando a su hijo a la calle. Lo que yo estoy diciendo aquí es que no debes de permitir que tu hijo te manipule y que te amenace, y que por ese tipo de amenazas entonces vas a ceder a lo que él diga, porque entonces estás cometiendo un doble error. Un doble error. Lo estás perjudicando a él y te estás perjudicando tú. Bueno, no quiero extender más la respuesta. Muy bien. Sí, hermana Silvia, tiene una pregunta. Dios te bendiga, pastor. Amén. Estoy acá, tengo un escrito que puse, y dice el pastor Josh McDowell que en su libro The Last Christian Generation dice que captó su atención cuando afirmó que durante esta última generación el número de estudiantes que dicen que la iglesia jugará un papel importante en sus vidas cuando salgan de la casa de sus padres ha disminuido el 66% a 55%, un bajón de 33%. Afirman además que entre un 69% y un 94% de los jóvenes están dejando las iglesias tradicionales después del high school.
y muy pocos están regresando. ¿Qué debemos nosotros como padres hacer para evitar esto, ya que estamos viviendo unos tiempos que no están siendo fácil, especialmente para los jóvenes hoy en día, en especial ya desde muy pequeños, y están recibiendo también son bombardeados fuera de nuestros hogares, en las escuelas, con diferentes ideas, ¿verdad? Y claro. es difícil porque a veces estos niños no tienen, son niños que crecen, una parte son niños que crecen dentro de un hogar cristiano, ¿verdad? Pero lamentablemente cuando son bombardeados fuera de nuestros hogares, en las escuelas, estos niños a veces no tienen las armas suficientes como para poder defender su fe, ¿verdad? Por otro lado, el pastor creo que Jerónimo. El pastor... Jerónimo. No, otro pastor que se me fue ahora mismo de la mente, dice que hay un problema, dice, en nosotros los cristianos que estamos enfrentando, es que estamos, a nuestros hijos tienen creencias, pero no convicciones de fe. ¿Me entiende? Y entonces al estar inyectando creencias y no convicciones de fe, entonces estamos viendo esto que nuestros hijos a veces dicen, pero ¿cómo es posible que abandonen la fe? ¿Me entiende? Cuando han sido criados en un ambiente cristiano. Entonces se enfrentan a un mundo donde son bombardeados, especialmente con maestros en las universidades, donde critican la fe de ellos. Y a veces no tienen las armas suficientes y llegan a nuestros hogares y hacen las preguntas a los padres, y los padres a veces solo las contestaciones, tienes que orar por fe, dile, pero la gente del mundo necesita respuestas que sean, que convenzan a ellos. ¿Sí me entiende, pastor? Esto es parecido un poquito a la apologética. ¿Sí me entiende? Sí, claro. Y a mí me gusta esto especialmente porque como madre de 3 hijos, con uno con una discapacidad severa, pero apartando al discapacitado, he visto cómo mis hijos han podido superar eso porque se han tenido que meter a escuchar maestros en el área de hablar en defensa de la fe, que es la apologética, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué hacemos? ¿Cuál es el consejo que usted nos daría para aquellos padres que tal vez no saben y tal vez sus hijos son bombardeados en la escuela con estas cosas que están sucediendo hoy en día y que son apartados, ya como dice aquel pastor, muy pocos están regresando, pastor? Sí, gracias hermana por su pregunta y sus comentarios. Usted dijo una palabra clave y la palabra clave que usted usó fue convicción. Hay un problema en nuestra generación y en nuestras iglesias alrededor del mundo, y el problema es que hay mucho de nuestra juventud que nacieron en un hogar donde los padres cristianos, y muchos se creen o se acostumbraron a que por estar yendo a la iglesia ellos también son cristianos, y eso está muy alejado de la verdad. Cada persona es responsable delante de Dios de tener una fe, pero una fe genuina, una fe y una convicción de ser un hijo o una hija del Señor. Entonces, el problema se acrecenta cuando no solamente son los niños y los jóvenes, hay adultos que se acostumbran a ser visitantes en las iglesias, pero no cristianos genuinos, no de convicción. Tenemos muchos así dentro de nuestras iglesias. Entonces, si los padres mismos no tienen esa convicción, esa genuina fe, esa fe que es genuina en el corazón, entonces muchas veces los hijos pues tampoco la tienen. Y si los padres la tienen, debemos asegurarnos los padres que nuestros hijos tengan realmente un momento de encuentro con el Señor, llevarlos a que ellos necesitan un encuentro con Jesús, que no es porque vamos a la iglesia, que no es porque hemos estado, porque tu papá tiene 20 años, porque tu mamá tiene 30 años en la iglesia, en el evangelio. No, cada niño se le debe ir formando esto,
que ellos necesitan ese encuentro con el Señor y necesitan tener esa convicción. Es verdad lo que usted dice, hay mucha bombardeo afuera, lamentablemente ahora no solamente en las escuelas, en las universidades, en las redes sociales, en los diferentes tipos que tenemos de comunicación tecnológica, hay mucho bombardeo, pero la Biblia dice algo, hay que vencer el mal con el bien, es decir, con el bien tienes que vencer el mal, hay que dar una educación cristiana adecuada, una enseñanza adecuada, hay que darle doctrina a la iglesia, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. La palabra debe ser depositada correctamente en el corazón de cada uno. Nadie la quitará de ahí si es depositada correctamente. Es decir, van a tener sus bombardeos, van a tener sus momentos así, pero cuando hay convicción, nadie los moverá de esa convicción. El asunto es cuál es la convicción que tienen como hijos o hijas del Señor. Bueno, gracias, hermanos. Creo que tenemos la última pregunta. Cindy, ¿tienes una pregunta rapidito? Yo tengo una. Entonces la respuesta es rapidita. Dígame. No, una sola pregunta es la que queda y va a ser con Cindy porque el tiempo está pasando. Cindy. Era el follow-up de Marlene. Yo tengo una niña de 14 años que constantemente me threatens me de decirme que se quiere ir para donde su abuela porque ella le da todo lo que ella quiera, and like a veces I'm like, okay, pues vete si es lo que tú quieres, pero tampoco quiero que se vaya, so, no lo puedo decir, tú puedes irte a la casa porque no es mayor de edad todavía, pero le digo para que se calme. Claro. Bueno, ahí tenemos el problema que mencionábamos anteriormente, cuando a los niños se les acostumbra a darle todos, ¿verdad? Y de momento están acostumbrados a eso y entonces llega un momento en que pueden usar como una arma para manipular y para dar amenazas. Yo creo que ante esto pues hay que tener esas conversaciones honestas, abiertas con ella. No sería la palabra quizás adecuada a concientizarla, pero sí llevarla con el consejo de la palabra. Hay que tratar, miren, la Biblia misma dice que la fe viene por el oír y por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, cuando le inyectamos de la palabra, cuando hablamos, y creo que el pastor Jerónimo mencionó ahora acerca del libro de Proverbios. Proverbios habla mucho, da mucha enseñanza a los hijos, cómo deben comportarse los hijos para con los padres. Entonces, llevándola, orando por supuesto siempre por ella, pero llevándola en enseñanza. Hay que acostumbrar al estudio bíblico y meterle la palabra, involucrarla, como dije anteriormente, en los asuntos de la iglesia. Eso va a ir desintoxicando su pensamiento y su corazón, porque, lo repito, a veces hay muchas cosas que son tóxicas. ¿Y qué es lo que desintoxica nuestro corazón, nuestra mente? La palabra del Señor, en primer lugar. Entonces, es lo que te puedo decir por ahora en esta respuesta rápida. Yo sé que son situaciones difíciles que como padres vivimos, pero siempre hay una solución si hacemos las cosas correctas, el consejo correcto en la palabra del Señor. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Merena, por este segmento que ha compartido con nosotros. Hermana Yenia, después, cuando termine la sesión, el Pastor Chung, si queda tiempo, entonces presenta la pregunta. Pastor Chung, el escenario es suyo. Quítele, tiene que quitar el mute, Pastor. Sí. Perfecto, pastor, le escuchamos. Hermanos, de veras que es una alegría grande estar en esta conferencia. Cuando estábamos pensando con Marlene en personas que pudieran traer las conferencias, barajamos varios nombres y yo no voy a mencionar los nombres, amigos míos, pero cuando yo pregunté por asuntos de sus hijos, que no tuve una buena respuesta, y la persona a quien Dios nos llevó primeramente a pensar como un conferencista fue nuestro querido hermano Jerónimo Pérez,
cuyos hijos todos están sirviendo a Dios, y eso es una gran victoria y una gran bendición. Hermano, este es un tema bastante importante. Yo creo que esto se puede repetir otra vez porque es necesario hablar mucho acerca de la crianza de los hijos. Cuando me hablaron de este tema y ellos me mandaron algunas notas como ideas para poder hablar sobre la disciplina, vino a mi mente una secuencia, una anécdota que tuvimos una vez en una reunión familiar, en una reunión familiar que tuvimos hace muchos años, cuando mis hijos todavía eran jovencitos, no sé si en la secundaria o ya en el college, pero la hija mía mayor, Margie, usted la conoce, ella vino a mí, se acercó, se sentó sobre mis piernas con mi hija y me abrazó, pero con una ternura tremenda, de veras que sentí su cariño, su amor. Y le pregunté al oído, le digo, porque ella me dijo, papi, yo te amo mucho. Y le dije yo, ¿por qué me amas? Y ¿sabe lo que me dijo? Porque tú me disciplinas. Cada vez que hablo yo de eso, siempre tengo que mencionar esa situación, porque tú me disciplinas. Y rapidito le voy a decir, hay una historia, así rápido se lo digo, de un joven que fue sentenciado a muerte. Llegó a mí esa historia y que fue sentenciado a la muerte, a morir en la silla eléctrica de aquel entonces que se usaba. Y entre los que miraban a través de un vidrio estaba la madre llorando, muy triste, porque iba a morir su hijo. Y le preguntaron a la señora, ¿tiene usted alguna petición especial? Y el muchacho dijo, quiero que venga mi madre, quiero hablar con ella. Acercaron a la madre, llorosa, se acercó el muchacho, le dijo, mami, acércate más. Y le dijo, sí, hijito, se acercó más, acércate un poco más. Y le dijo, acércate más y más y más. Cuando ya tuvo su oreja casi pegada a sus labios, él le arrancó la oreja de un mordisco a la madre porque estaba amarrado, atado a la silla, y le dijo, por tu culpa, yo estoy en esta silla para morir. Bueno, la Biblia dice, hermanos, dice la Biblia en el libro de Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis, dice, a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros no podemos corregir, o es difícil corregir, y casi a veces hasta imposible corregir lo que se ha criado mal. Un árbol que se crió torcido es difícil, y yo le voy a decir una cosa, antes que me olvide, yo he visto hace poco la actitud de una hermana de la iglesia, en especial, que viendo la situación difícil en su hogar, y eso es un modelo para mí. Ella se metió días de ayuno y oración, porque ya cuando el niño ha crecido, es difícil de corregirlo, es difícil que pueda enmendar. Y otra cosa, se dice que entre los 13 y 18 años es la edad crítica en los niños. Y después de eso tiempo se van de la iglesia o siguen en la iglesia, pero tiene mucho que ver aquí los padres. No vamos a enfocarnos en los hijos, sino vamos a enfocarnos en los padres. Criar hijos no solamente es engendrarlos, procrearlos, ni alimentarlos, ni vestirlos. Criar hijos para mí es una responsabilidad, y más que responsabilidad es en algunos casos un sacrificio. Yo crié a mi hijo, y lo digo muchas veces cuando predico, ¿sabe qué? Yo cuando crío, cuando hablo acerca de los hijos, yo le digo a los padres, ¿sabe qué? Yo cuando crié a mis hijos no confié en nadie, ni en tío, ni en primo, ni hermano, ni en suegro, ni en nadie. Los crié pegados a mi lado, los hijos míos. Se criaron pegados a mí. O sea, no había lugar para que estén solos jugando en su cuarto solas. No, estaba yo vigilando todo el tiempo, gracias a Dios. En aquel tiempo yo no tenía oficina como la tengo en la iglesia. Vigilándolos, qué jugaban. Y mi hijo cuando llegaba de la iglesia, ¿qué te enseñaron? ¿Qué te dijeron? Y cuando iban de ¿cómo se llama? De field trip, le dicen salida a un viaje, le ponía ya un chaperón, no le gustaba a él, especialmente a Israel, mi hijo, el que es ingeniero electrónico. Yo le ponía una chaperona para que vaya, que era mi cuñada. Entonces, hermanos, el propósito de este tema es conocer lo que realmente implica disciplinar a los hijos, ¿verdad? Basado en los principios cristianos. Quién sabe, yo comencé hablando lo que podría haber dicho al final, y lo puse al principio acerca de que cuando ya aparentemente se ha perdido el control de la crianza de los hijos y se han desviado o están desviados, usar las armas que Dios nos ha dado.
Y sobre todo pedir perdón. El pastor Mairena o el pastor, creo, Jerónimo mencionó eso. Hay un tiempo cuando el padre tiene que pedirle perdón al hijo. Y creo que eso debe ser el común denominador muchas veces cuando hay una falla que ha sido el padre que han provocado esto. Es una crianza equivocada o errónea desde cuando era niño. Ser muy, quién sabe, permisivos y muy indulgentes, sería la palabra correcta, con los niños de chiquito. El propósito de la disciplina a los hijos debe ser el amor, siempre debe ser el amor. Nunca para destruirlos, sino para corregirlos. Dice la palabra Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano lo corrige. Yo puedo lucir, hermano, un poco de old fashion. Quién sabe, de una moda vieja, ya eso no se hace, pero yo sigo creyendo en eso lo enseño, eso lo practico, eso me funcionó a mí. Y lo más tremendo es enseñar cuando algo te ha funcionado, no que está solamente en los libros, sino que ha funcionado, lo he puesto en práctica y me ha funcionado y mis 3 hijos sirven a Dios. Puedo decir sin equivocarme, mis hijos no tuvieron en el mundo ni una sola hora. Lo digo categóricamente, ni una sola hora. Porque cuando estaban de novio, mi hija no estaba en las carros, era imposible, no estaba permitido que saliera ni siquiera a sentarse con el novio en el carro. Tenían que sentarse aquí en la casa 2 horas a hablar y yo mirándolos ahí. Old fashion style. Para corregir, para restaurar. Aun cuando el Señor habla acerca de la restauración, dice en Gálatas 6:1, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces, cuando hay disciplina o pensamos en la disciplina, tenemos que pensar primeramente en restaurarle. Y cuando Dios piensa en la restauración, piensa en un hombre o una mujer, en este caso un padre o una madre, que son espirituales. Y las armas que tenemos que usar, amado hermano, para disciplinar a un hijo o a una hija, debe ser siempre armas espirituales, el amor, ¿verdad? No la indulgencia, no quién será el ser muy permisivo, sino el amor debe primar en todo esto. O sea, para restaurar y también para moldear. ¿Moldear qué? Su carácter, que todavía no es moldeado. Está en el proceso. Dice la Biblia que en el joven, dice que la necedad está pegada al joven. O sea, el joven, y no solamente son los jóvenes, los viejos también podemos tener muchas necedades y cometer necedades. Pero dice la Biblia que la necedad está pegada al joven. O sea, esto tiene que ver con su carácter, el temperamento y sus hábitos, que quién sabe lo cogió en la escuela. Los hijos están con nosotros, quién sabe, hermano, no sé, X horas, pocas horas durante el día, pero se pasan 8 horas, 10 horas en la escuela. ¿Y cuántas mañas aprende, hermano? Yo aprendí mañas. No hay otra palabra que decir. Cuando tenía 10 años, yo me crié sin padre y paraba mucho tiempo en las calles. Yo aprendí mañas. ¿Sabe de qué? ¿Sabe de qué? No le voy a decir específicamente las mañas, pero aprendí mañas. ¿Sabe de qué? De niños que eran hijos de evangélicos. Me acuerdo especialmente de uno que era cristiano evangélico, era mecánico y era un bombero voluntario, como hay en mi país, en el Perú. Nunca me olvido de eso. Y ese niño tenía mañas que nos transmitía a otros niños que no éramos cristianos y vivíamos prácticamente mucho en la calle. Entre las causas de la disciplina, hermano, está la desobediencia, que se ha abundado bastante de eso, la amenaza de los hijos y también la manipulación de los hijos. Cuando yo voy, hermanos, a disciplinar a un niño correctamente, ¿en qué edad? Voy a hablar, los hijos míos, pues ni qué decirle, bueno, porque de madrugada a las 7, por eso digo yo, puedo lucir old fashion, porque los hijos míos se levantaban a las 5 de la mañana conmigo, obligado. Los levantaba yo para que vayan conmigo al cuarto de oración y se arrodillaban a mi lado. ¿Se quedaban dormidos? Sí. A los 5 minutos se quedaban dormidos. Yo les decía, oren, hijito, oren por mí, oren por su mamá, oren por ustedes mismos. A las 5 de la mañana, madrugada orando. Y todo el mundo en mi casa tenía que orar. Mi mamá por allá y mi hermana que había llegado al Perú por allá. Ese era un tiempo de oración. Por eso una vez mi mamá que está en la gloria con el Señor, le dijo a uno de mis sobrinos que era hijo de es hijo de mi hermana, le digo, hijito, tú sales de aquí, o sales pastor, o sales cura, o sales algo de aquí, de esta casa. Bueno, se estaba orando, y esa era la forma como Dios puso en mí para
para criarlos. Entonces, hermano, yo recuerdo un evento que pasó o que pasaba cuando mi hijo estaba chiquito, de 2 años, muy chiquito. Timothy, que ya es un joven consagrado, es un tremendo siervo de Dios. Tenía Timothy, 2 años. ¿Sabe qué? Cuando Timothy llegaba a la iglesia y sus padres estaban ministrando, tocando el piano o lo que sea, y mi hija cantando, porque ella era la directora de alabanza, yo me sentaba con el niño y le decía, ven, arrodíllate a mi lado, y oraba con el niño. Él me obedecía. Y cuando se ponía a correr por allá, yo con amor lo traía hacia mi lado, lo sentaba a mi lado y decía, usted es un siervo de Dios, y esta es la casa de Dios, y usted la va a respetar. Yo la hablaba así. Alguien podría decirme, pero el niño chiquito no te va a entender, pero te entiende. Usted va a respetar la casa de Dios y usted sientes aquí a mi lado, y se sentaba a mi lado. Y ahora es un siervo de Dios. Yo creo mucho en eso. La desobediencia puede ser una causa, la amenaza de los hijos. Hay hijos que amenazan. Y también la manipulación de los hijos. Dijo el pastor Mayrán, así hasta los niños, los babies, amenazan cuando los levantan. Yo he visto padres que el primer llanto del hijo lo están levantando y papá, mi hijito, pobrecito. ¿Sabe qué? Yo no quería a mis hijos así. A los 2 años, cuando se caían, yo les decía, ¿sabe qué? Levántese, párese. Salvo que fuera una cosa grave, pero yo nunca levanté a mis hijos para que aprendan a levantarse, a ser fuertes. Levántese. Se cayó. Y en lugar de ir a recogerlos, yo le decía que se levanten. La sabiduría en la disciplina, hermanos. Hay que tomar muy en serio el asunto, hermano, de tener sabiduría disciplinar. Yo quisiera comenzar con algo que lo puse al último, pero quiero mencionarlo antes que me gane el tiempo. La disciplina, hermanos, del niño debe ser con ejemplo. Nadie que no ha dado buen ejemplo al hijo tiene moral para disciplinar a un niño. Nadie. A veces queremos disciplinar al niño cuando ya el niño ha crecido, ya es un alumno, queremos llevarlo a la iglesia y el niño pues se crió en un ambiente, quién sabe, de iglesia, pero en el hogar era un desastre, como se ha hablado ya. Con discusiones y gritería y cosas, el ambiente hostil de que eso no hay oración, no hay lo que dijo el pastor Mairena, el culto familiar, o creo que el pastor Jerónimo, no se habla de la Biblia. Yo le asignaba a mis hijos alguna vez a la semana que cierta parte de la palabra para que ellos lo predicaran. No lo podían hacer, pero ellos estaban luchando allá. Díganme algo del pasaje que lo ha asignado. El culto familiar, cosa que eso es historia, eso no se hace ahora ya. Entonces, gran parte de la educación de los niños, hermano, radica, o por no decir quién sabe, el 100% en los padres, querido hermano. Entonces, la disciplina debe ser con el ejemplo, primeramente. Y después la disciplina con amor, se ha hablado de eso. Nunca para destruirlo. La disciplina en la temprana edad, como le mencioné, el caso de Timothy, mi nieto. Y el peligro de los padres que se desautorizan el uno al otro es muy importante. Cuando el padre disciplina al hijo y la madre viene, ay, mi hijito, ¿por qué te hicieron eso, pobrecito? Recuerdo que mi madre, cuando llegó mi madre del Perú, ella estuvo con nosotros antes de morir como unos 15 años. Y yo castigaba a mi hijo, el mayor, lo castigaba y se iba llorando a su cuarto. Y mi madre lo llamaba, le decía, Israelito, ven, hijito, lo abrazaba. Y le decía, ay, hijito, ¿por qué te han hecho eso, ven, hijito? La primera vez que mi madre hizo eso, yo fui y me puse de cuclilla al lado de mi madre, a solas, ahí, y le dije, la miré a la cara y le dije, mami, yo te agradezco por tu buena intención, pero el único que disciplina aquí soy yo. El único que disciplina a mis hijos soy yo. Por favor, no te metas en la crianza de mis hijos. Se lo dije con amor y con mucha seriedad. Los abuelos no deben educar ni disciplinar a los hijos, sino son los padres. Entonces, cuando la madre disciplina al hijo y el padre se mete, hermano, hay un problema, hay un desbalance, hay una cosa una interferencia tremenda. No puede la madre desautorizar al padre, ni el padre desautorizar a la madre, salvo que haya evidentemente un asunto de abuso. Ya ese es otro asunto que tratar. Ahora, los únicos autorizados para disciplinar a los hijos son los padres. Los únicos. La otra cosa importante, hermano, que se debe evitar la vejación o humillación con los hijos. Una forma de usar la vejación con los hijos, el castigo, hermano, que puede vejar, humillar al niño,
es cuando se le dan las cachetadas a los hijos, hermano. Y más, esto lo aprendí de una conferencia que había, y más, hermano, humilla al niño cuando se le da una cachetada con el dorso de la mano. Con esto, hermano, va a envilecer al niño, o sea, humillarlo, a vejarlo, ¿verdad? Hacer un ser despreciable. Cuando alguien bojetea al niño, yo nunca usé eso. Yo le daba mano por la sentadera, le daba a ellos, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a disciplinarlo. Cachetear al niño, hermano, es una forma de vejación, de humillar al niño. No usar tampoco nunca, hermano. También se ha hablado de eso. Creo que fue el pastor Jerónimo Pérez. Nunca usar, hermano, las cosas de la iglesia o las cosas de Dios como herramienta de disciplina. O sea, no permitirle. Yo he oído tristemente eso, lo he oído, me he callado, he orado, ¿verdad, hermano? Pero es triste que hermanos de la iglesia traten de disciplinar a los hijos, diciéndole que no va a la iglesia, porque saben que ese niño o esa niña le gusta ir a la iglesia, ese fatal, Dios te va a llamar a cuenta. Dios te va a llamar a cuenta, porque estás estorbando a ese niño. No se debe usar las cosas de Dios para disciplinar al niño. Porque si ese niño o esa niña cometió algo, siempre, hermano, pensemos los adultos, hermano, por favor, siempre, con amor se lo digo, que somos nosotros los causantes de muchas de las cosas, de mucha de la disciplina, la indisciplina de los niños. Por favor, piensen eso. Y yo voy a recalcar y voy, hermanos, a repetir lo que se ha mencionado ya. Que muchas veces los padres tenemos que sentarnos con los niños y decirles, hijo, yo falté, yo pequé. Yo he hablado con los padres y le he dicho, lo dije la semana pasada en una predicación, lo que he mencionado muchísimas veces, he llamado al miembro de la iglesia, los he llevado allá y les he dicho, ¿sabe qué? Yo te voy a hablar no como pastor, no te voy a hablar no me mire como pastor, mírame como tu padre. Cría a tus hijos como debe de ser. No falte a la iglesia por faltar, porque tu hijo o tu hija, cuando sea viejo, cuando sea joven y sea adulto, muerto de la risa, te va a decir, yo no voy a la iglesia porque papito lo hacía. Papito iba cuando le daba la gana, porque cuando el sol estaba muy caliente, hacía muy mala temperatura, hacía mucho frío, él no iba a la iglesia, que papito lo hacía. Y papito también se iba a la playa de vez en cuando, los domingos, aunque no es pecado ir a la playa, o tenía un barbecue con unos amigos, la tía, la prima, la suegra que había llegado y no iba. Yo lo voy a hacer porque mamita lo hacía, papito lo hacía. Y después queremos enderezar a los hijos. Por favor, por favor. Y yo le dije a este hermano por varias oportunidades, porque él faltaba cada rato, tú tienes tus hijos pequeños. Los resultados de tu crianza no lo verás ahora. Los resultados de tu crianza lo verás cuando sean jóvenes y cuando sean adultos. Lo verás. Entonces, hay una cosa, hermano, que quiero mencionar sobre el resultado de una buena disciplina. Es la formación de hombres íntegros. La formación del carácter, la perfección del carácter en el individuo. Aquí entra también la personalidad y los hábitos. Y el descanso de los padres. Dice la palabra en el Proverbio 29:17 que el padre que disciplina al hijo va a descansar, va a tener reposo. Yo tengo descanso. Querido hermano, lo digo con mucho agradecimiento a Dios, con respeto y mucho agradecimiento a Dios y temor a Dios. Yo no he tenido problema con mis hijos. Hermano querido, no he tenido problema con mis hijos. ¿Sabe el único problema? Que no es problema que tengo yo en realito, mi hijo. Cuando hace años salió la moda, que otra vez vino la moda eso de raparse por acá y que parecía un San Antonio. Yo le decía, ¿te pareces a San Antonio? Porque parece que San Antonio se cortaba el pelo así. Y yo lo tomaba como una rebeldía hasta que algo me dijo, déjalo que corte, no es nada, no, es todo ese está de moda entre los jóvenes, que se pelan acá, ¿verdad? Y le decía, eso me molestaba hasta que dije yo, todo eso es todo lo que vi. No han estado en droga, no han estado en licor, no han sido rebeldes, no se han ido de la casa. Es más, como dije el domingo, yo tuve que empujar a mis hijos para que se casen, especialmente al varón. Compadre, ya cásate, compadre. Sí, tenía 28 años, ya cásate, por favor. Hasta que gracias a Dios consiguió la novia y se casó. Entonces, hermano, lo que evita que los niños se vayan a temprana edad de la casa. Y lo más grave, que se metan en gangas, en pandillas y que vayan a buscar un amor que le ofrece el mundo, es que carecen del amor en los hogares. Y después nosotros queremos disciplinarlos, queremos pensar en disciplina.
Queremos pensar en disciplina y castigarlo. Ya no puedes castigarlo. Ya no puedes castigarlo. Conocí a un pastor, hermanos, ese es recontra triste lo que le voy a decir. Un pastor que tenía problemas con su hijo, que ya era un joven. ¿Qué tiempo me falta, Marlene? Media hora, ¿no? ¿Aló? Pastor, entre 5 y 10 minutos, perdón. ¿Me han estado oyendo bien? Sí, sí, pastor, completamente. Mira, lo que quería decirles de esto, que este pastor me dijo a mí que apareció con una señal aquí en su labio. Le dije, ¿qué te pasó, hermano? Me dice, me agarré a golpes con mi hijo en la calle. ¿Sabe por qué? No se lo dije yo, porque ese pastor no disciplinó y no crió a su hijo debidamente de cuando era niño. No hay que darle mucha vuelta a eso. Mire, dice Hebreos 12:11, dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible. Eso es lo que pasa con nosotros. De justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y así como se sabe que los bandidos, los criminales, los violadores, los homosexuales, los pandilleros y todos los asesinos no nacen en la calle. Grábese eso, hermano. Sino en el hogar que carece de orientación y disciplina. Los hijos verdaderamente disciplinados por los padres darán como resultado lo siguiente. Aquí termino. Hombre verdaderamente temeroso de Dios. Hombres servidores de Dios y del prójimo. Mejores hijos, mejores esposos, mejores ciudadanos y una generación nueva con mejores valores y principios. Y a su nombre. Gloria. Muy bien, gracias Pastor Chung, por esta enseñanza en cuanto a la disciplina. Vamos a pasar al tiempo de preguntas, al tema de la disciplina. Si alguien tiene alguna pregunta, ya sabe lo que debe de hacer. Quítese el micrófono en mute y presente la pregunta. ¿Sí? Hermana Lorna. Ay, hermana Lorna, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Lo siento, estaba tapada, pero para hacer la pregunta quiero quitar lo que claro tenía que sí. puesto. El pastor Chung hizo un comentario que a mí pues me toca mi hogar, en mi crianza como niña. Y es una cosa pues que no se habló mucho hoy de ese tema, pero que es abundante en los hogares y no se habla mucho de él porque es tabú. Y es el tema del abuso. Sea abuso físico, sea abuso mental o abuso sexual. Y hay muchas veces que los niños se retraen y se ponen rebeldes a los padres, y los mismos padres o no escuchan a los hijos cuando dicen que algo ha pasado o no se han dado cuenta del cambio en el hijo o la hija, incluyendo las hijas también. Porque algo les ha pasado con un ser querido, como dijo el pastor Chung. Yo no dejaba que los hijos estuvieran con nadie, ellos siempre estaban con él. Pues lamentablemente los que abusan a los hijos nuestros es un familiar cercano. Lamentablemente sucede mucho, pues. Y pues entonces mi comentario y pregunta sería en esa área. Siento que al menos que uno haya pasado por ahí o conozca de algo de alguien, uno tiene el ojo para darse cuenta de ciertas cosas. Pero hay veces que los mismos padres no se dan cuenta que el hijo, la hija, el sobrino, el nieto o quien sea de la familia está siendo abusado o ha sido abusado, y mira cómo actúa, mira cómo se tapa. Mira, o sea, hay ciertas características y ¿cómo le diría? Body language en el niño, la niña, en el adolescente, que uno tiene que tener mucho cuidado y uno debe de estar pendiente y leer. Es muy cierto, Pastor Chung, uno no debe dejar a los hijos con nadie. Uno siempre debe estar con ellos, incluso quedándose en casa de familiares, porque uno no tiene la mala maña, pero muchas veces estos mismos familiares vienen de hogares rotos, vienen de hogares, yo escribí la palabra que se la quería mencionar, de hogares disfuncionales.
que incluso hasta nuestros padres han venido y queremos romper ese ciclo vicioso, ¿no? Pero entonces, ¿cómo usted daría un consejo a cuando un padre, una madre, especialmente cuando hay matrimonios que son, ¿cómo se llama? Que se han divorciado y tienen nuevos matrimonios que están criando, tienen un stepfather o un stepmother, ¿me entiende? En esas situaciones, ¿qué consejo le daría a ellos en cuanto a este tema, por favor? Bueno, yo diría, abundando lo que hemos dicho ya, sencillamente, hermano, yo le digo una cosa que la persona no debe de evitar, que se quede sola con la pareja, si es un varoncito o una niña, hasta que, bueno, pruebe el tiempo, que es el hombre de veras, es un hombre que amerita o merece que se quede su hijo solito, si es niño chiquito, ¿no? Porque los grandes problemas que hay en los matrimonios es por eso, hermano. Y ese es un tema que me gusta mucho. Yo cuando hablo de la sanidad interior, mujeres que rechazan al marido y no pueden satisfacer sexualmente al marido, ¿sabe por qué? Porque fueron abusadas de niño. Entonces ven en el marido la figura del que lo abusó. Y mujeres que rechazan la autoridad del esposo porque ven en el esposo al padre que los abusó, al tío físicamente, que los maltrató, que los rechazó, que los vejó o lo que sea. Entonces, no pueden hacer feliz a su pareja porque ven en el esposo o ven en la esposa a la persona que le lo maltrató. ¿Y por qué es eso? Porque no perdonaron. Entonces, cuando la persona está adulta, hay que llevarlos a pensar de que el primer paso para que haya una liberación plena y pueda haber esa armonía entre ambos es que haya un perdón y que esa persona perdone al que lo abusó, aunque haya muerto. Y si ha muerto, pues decir al Señor Jesús en oración: Señor, yo perdono a mi tío, mi primo, mi hermano, quien me maltrató, me abusó, lo que sea. Pero ahora de chiquito, es la única cosa que yo diría, hermano, es evitar que suceda esa situación. Que ustedes no dejen solo, que la persona no deje solo al niño con la pareja. Ese es yo diría, es la mejor consejo que diría, hasta que la persona, que Dios, si es cristiano, ¿verdad?, le revele que esa persona de veras es una persona íntegra y de confianza o lo que sea para dejar a un niño chiquito. Pero yo no lo haría, hermano. Honestamente, yo no lo haría. No lo hice con mis hijos, nunca, con nadie. Muy bien, gracias, pastor. La hermana Genia, no quiero pasar la oportunidad de hermana Genia para que dé la pregunta. Hermano Israel, no, yo quería preguntarle. Bueno, creo que era el pastor Mairena, ¿no? Sí, con el pastor Mairena, que las 10 cosas que los padres no deben de hacer, que por favor, no sé, que me lo mandé y me lo tipé y me lo mandé con Marley. Ay, lo necesito. Yo copié, pero no lo copié todo. Entonces, ve, lo necesito. Gracias. Me lo hace llegar pastor Mairena y yo se lo envío también a la hermana Genia. Muy bien. Excelente. ¿Alguien tiene una pregunta para el pastor Chung? Levante la mano derecha. Bueno, mejor dicho, quítale el mute al micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver. Muy bien, muy bien. Excelente. Pues nada, o cualquier otra pregunta que pueda haber en alguno de los temas que se han tocado. También siéntese libre en presentar la pregunta. ¿Alguien? Hermana Lima, ¿tiene una pregunta? No, quiero dar las gracias por el estudio, pues ha estado muy bueno y muchos conocimientos que se han presentado que nos ayudan en estos días que son tan duros, honestamente, con toda la tecnología y con toda la pandemia que hemos tenido, que bastante pues ha introducido todavía más tecnología a los niños y a veces se torna bien estresante con los niños, que uno los quiere tener un poco más disciplinado, pero a veces se queda al alcance porque hasta en las mismas clases permiten cosas que ellos se pueden meter. Y muchas gracias, como vuelvo a repetir, por que Dios iluminó
para que se diera todo este buen estudio que tenemos que seguir, que a veces pensamos que somos duros, a veces pensamos que somos old fashion porque no está como debería estar al mundo, a veces los hijos se creen como que no están al nivel de lo que deben de estar y se creen menos, y esa es la batalla continuamente para que ellos vayan siguiendo los caminos del Señor. Así que Dios les bendiga a todos los 3 pastores por estar aquí y guiándonos a nosotros. Amén. Gracias, mi hermana Lima. Yo tengo una pregunta para el pastor Chung en cuanto a la disciplina. Y solo puedo hablar conforme a mi crianza, pero hay disciplinas que son diferentes dependiendo la etapa, o sea, las edades de los niños. Por ejemplo, no se le disciplina de la misma manera a un niño de 5 años, a un adolescente y luego a un teenager. ¿Y cuáles son esas diferentes etapas de disciplina? Es una de las preguntas. Yo lo acabo de decir. Uno es de niño chiquito, háblale. Yo le dije a un hermano de iglesia que yo quiero mucho, le dije, ¿sabe qué? Este consejo, le dije, cuando tenía su hijo chiquito, muéstrale a tu hijo la parte fea tuya. Nunca la sonrisa bonachona y amable, muéstrale la parte fea tuya, ¿verdad? O sea, ponte serio, que vea tu seriedad y que tú eres amoroso, pero que también eres una persona que corrige. Porque siempre un rostro bonachón y complaciente, indulgente, puede hacer daño a ese niño o a esa niña. Entonces, háblale y no estrujándolo, porque yo vi una cosa, hermano, una vez en una iglesia muy pequeñita que me invitaron a predicar hace años. Vi el caso, estaba predicando, estaba sentado, como ahora se acostumbra a eso. Antiguamente se acuerda que lo sentaban a uno ahí, que no me gustaba eso, luciéndose ahí, sentado en la plataforma. ¿Se acuerda, hermano Mairena? Óigame, yo sufrí eso. Tenía que estar ahí sentado todo el culto. Yo estaba sentado, así que yo veía todo. De repente veo que una niña como de 12 años, hermano, estaba disturbando y jugando. Parece que era la hija de la pastora o algo así, porque era una pastora. De repente yo veo, hermano, que la pastora, como seguía la niña disturbando, gritando, la pastora se ha parado, hermano, en medio del servicio y en medio de toda la gente, y cogió a la niña así del pelo, así, y la arrastró, literalmente, hermano. La arrastró y se la llevó así hasta el altar y la sentó así y le dijo que se ponga a orar. ¿Eso es disciplina? Ella posiblemente ya estaba disciplinando, pero no es disciplina. Entonces, lo primero, cuando está pequeño, yo pienso, hermano, en hablarle al niño. Hablarle. El niño va a poco a poco ahí entendiendo que usted le quiere enseñar algo. Y después, cuando tiene 2 años, yo vi una cosa muy tremenda en el caso de nuestro hermano, el pastor Gregorio Chaus. Yo una vez lo vi disciplinar a su hijo que de 2 o 3 años, y él cogía, hermanos, yo nunca me olvido de eso. Yo agarraba la correa, hermano, que eso yo no tenía problema en eso. Pero vi al pastor Chaus, hermanos, que disciplinó a su hijo de esta manera. Y lo vi al niño, él hacía esto, hermano, y esto se usa también con los perritos para no dañarlos. Usaba, hermano, doblaba un periódico y yo oía que sonaba el periódico, sonaba, pura bulla, no le hacía ningún daño. Y el niño salía llorando, hermano, no era tanto el asunto de lo que le daba, sino la bulla que hacía. Y ese niño ahora es un hombre próspero, un hombre bendecido, el hijo de ese pastor. Gregorio Chau se llama, pastor en Washington. O sea que yo creo mucho, hermano, en hablarle, como dije, lo primero, y darle una reprensión, como el caso de eso. Cuando discipline a su hijo. Yo tenía esta cosa, hermano. Cuando vayas a hablar con tu hijo, no te sientas como yo que estoy sentado en esto, que parece un trono. Siéntate a la altura de él. Si está sentado el niño en el suelo, siéntate con él a la altura. Que no sobresalga y no te vea grande, porque mi padre qué grande es, y lo impresiona y te vea como algo amenazador. Siéntate a la altura de él, ¿verdad? A la misma altura de él, para que no parezca que lo quieres amenazar con tu estatura o con tu volumen de peso, sino que siéntate a la altura y háblale, conversale. Y en algunos casos puedes tú decirle, mire, hiciste esto y este otro. Tú sabes que está mal, ¿verdad? Te va a decir que sí.
y pregúntale, ¿qué disciplina tú mereces? Yo lo hacía eso con mis hijos. ¿Qué disciplina mereces? A veces me decían, bueno, papi, 3 latigazos, 4 latigazos, o no voy a ver televisión, lo que sea. Pero otra cosa quiero yo decirle, no sé si lo mencioné, yo nunca les puse televisión a mis hijos en los cuartos, nunca, nunca. Ellos vinieron a tener televisión en mi hijo cuando creció y se compró su propia televisión, ya era ya estudiante del college. Nunca les puse televisión, porque la televisión, ustedes saben, fuente de lujuria y fuente de violencia. Amén. Gracias, pastor. Y yo creo que con esto ya terminamos. Hemos pasado ya 2 horas y cuarto. Una pregunta rápido, Israel. Rápido. Pastor, es de parte para la disciplina. Yo he oído muchas personas que el que da siempre la disciplina en casa es el padre. Y siempre uno lo dice, espérate que llegue tu papá para que le diga. En caso de nosotros, si algo pasa durante la casa, vale de la disciplina. Nosotros 2 damos disciplina a los niños. ¿Debería ser las 2 personas o debería ser una persona solamente? Una persona, si puede ser una persona, pero que la esposa no les autorice, o si es la esposa, que el esposo no les autorice. Y si ustedes creen que han fallado, ambos a solas discutir eso, ¿verdad? Que si han hecho correctamente. Gracias, Oscar, por esa pregunta. Creo que te la he contestado, pero hay una cosita que quiero mencionar, hermano. Hay muchos padres, yo no sé si usar el adjetivo, no lo voy a decir mejor, pero que usan esta palabra. Yo lo he oído muchas veces. Estamos en la casa y el niño está desbaratando, corriendo y tirando, y le dicen esta palabra. Pórtate bien, cuando se vaya a la visita, tú vas a ver. No, eso no iba conmigo. Yo le decía, hermano, perdóneme, hermana, perdóneme. Yo iba y lo disciplinaba inmediatamente en el cuarto o lo que sea. Yo no creía en eso de que espere, hijito, porque lo va a hacer una vez, 2 veces, 3 veces por encima tuyo. Yo no creía en eso. Yo lo disciplinaba en el momento. En el momento cometió la falta, en el momento lo disciplinaba. Igual que cuando veníamos con el bus manejando lo del Northwest lleno de gente. También tuve que parquear el bus porque estaban atrás jugando y no me hacían caso, que por el espejo retrovisor le decía, cállense la boca, guarden silencio. Estaba el bus lleno de gente, menos que venía trayendo. Parqué el bus al lado del expressway y fui, y ya ustedes saben lo que pasó, a los 3. Pastor, pero en caso que cuando yo estoy en el trabajo y Valerie está en casa con los muchachos, si ellos hacen algo, le faltan el respeto a ella les da y después me lo dice a mí. Claro, yo no le vuelvo a dar otra vez, pero yo me pongo a hablar con ellos para ver si... No se oye casi. Levante el volumen, no se oye. ¿Me escucha ahora? ¿Se escucha? Algo pasó, ¿eh? Se escucha muy bajo, Oscar. ¿Y ahora? Ya, dígame. ¿Ahora? Se oye igual. Ok, yo hablo con usted, pastor, entonces después. Está bien. Bueno, amados hermanos, gracias por participar aquí en esta conferencia y muchísimas gracias a cada uno de los pastores que estuvieron participando, el pastor Jerónimo Pérez, el pastor Roger Mairena, el pastor William Chung, muchas gracias por todo lo que han contribuido y todas las palabras de sabiduría para que las familias que han participado en esta conferencia de Zoom. Y a todos los hermanos, si tienen alguna pregunta adicional que le gustaría presentar a los pastores, bueno, el pastor Chung, bueno, también si puede ser de fuera de la Florida, y lo mismo si es para el pastor Mairena o el pastor Jerónimo, pues siempre me pueden dejar saber y se le hacemos llegar las preguntas pues a los pastores. Así que vamos a despedir con una oración. Y pastor Chung, así como comenzó, pues nos puede terminar, por favor. Sí, hermano, pues gracias a Dios. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría. Yo no lo mencioné, pero lo voy a decir ahora. Cuando mis hijos comenzaron a crecer, yo le pedí sabiduría a Dios para criarlos, hermano. Y eso voy a hablar en estos días, porque justo, curiosamente, el día domingo me toca esa parte de predicar cuando dice, estar en la casa de Jehová
para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dentro de inquirir, voy a inquirir cómo criar a mis hijos. Voy a preguntarle a Dios. Y yo le pregunté a Dios, hermano, enséñame, Señor, cómo criar a mis hijos. Y el Señor me enseñó cómo criarlos. Padre, gracias por este tiempo tan hermoso una vez más. Gracias por mis hermanos, por Pastor Mairena, Pastor Jerónimo Pérez, por la vida de Israel, de Marlin, y cada hermano que participó. Imploramos que nos ayudes cada día, nos dé más sabiduría, especialmente aquellos que tienen niños pequeños. Cómo criarlos con sabiduría y que ellos sepan, Señor, siempre llevar sus peticiones a ti, Señor, y criarlos para que puedan ver frutos en el futuro, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por participar y que pasen buenas noches y que descansen. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. De igual manera. Bye. Amén. Bye.